Listo. Bueno, nuestra investigación tiene como título Understanding the Phenomenological Experiences of Schema Therapy for Those with an Eating Disorder, lo cual traduce a comprendiendo las experiencias fenomenológicas de la terapia de esquemas para personas con un trastorno alimentario. Dentro de la situación problemática identificada, se muestra que el trastorno de la conducta alimentaria constituye un problema importante en salud mental asociado a elevada morbilidad, mortalidad y presencia de trauma infantil, así como frecuentes comorbilidades psicológicas. La terapia de esquemas se muestra como una intervención que ha mostrado resultados prometedores, pero la evidencia disponible es predominantemente cuantitativa y existe escasa investigación cualitativa que explore cómo las personas con TCA experimentan subjetivamente los modos de esquema y lo que se denomina como voz del trastorno alimentario. El problema central que orienta el estudio consiste en comprender cómo las personas con TCA reconocen, interpretan y atribuyen significado a sus modos de esquema y a la voz del trastorno alimentario, así como el papel que desempeña la terapia de esquemas en dicho proceso. Dentro del marco teórico se evidencia que está sustentado principalmente en la terapia de esquemas desarrollada por Jeffrey Young, con conceptos de esquemas maladaptativos tempranos, modos de esquema, modos de afrontamiento críticos infantiles y adaptativos, y la voz del trastorno alimentario. Sin embargo, también integra aportes de la psicología cognitivo-conductual, la teoría del apego, la terapia gestalt y el enfoque psicodinámico, que plantea que las experiencias tempranas adversas contribuyen al desarrollo de esquemas y modos que mantienen la sintomatología alimentaria. Dentro del método de esta investigación se utiliza un diseño cualitativo basado en análisis fenomenológico interpretativo, el cual tiene diminutivo IPA, y orientado a comprender las experiencias vividas y el significado que los participantes atribuyen a dichas experiencias. Fueron 10 participantes, 9 mujeres y un hombre, con diagnósticos de anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracón, quienes estaban recibiendo terapia de esquemas para su trastorno alimentario. Digamos que estos participantes fueron reclutados mediante los terapeutas que eran especializados en la terapia de esquemas y las entrevistas se realizaron por medio de videoconferencias en Zoom. La perspectiva paradigmática dentro del IPA abarca la mirada interpretativista, que asume que la realidad es comprendida mediante la interpretación que realizan tanto participantes como investigadores, y los autores reconocen explícitamente la co-construcción del significado. También hay una mirada fenomenológica dentro de esta perspectiva paradigmática, que considera que el propósito es comprender la experiencia subjetiva de los participantes respecto a sus modos de esquema y la voz del trastorno alimentario, y tiene ciertos tintes de subjetivismo, donde el interés se centra en los significados individuales y las experiencias vividas de cada participante. Bueno, dentro del análisis de datos se realiza un estudio combinando dos análisis, específicamente el semántico y el retórico. ¿Sí? Dentro del nivel semántico se analizan esos significados atribuidos precisamente a esas experiencias y emociones que tienen los participantes, a los modos de esquemas y precisamente a esos estados desadaptativos de vulnerabilidad. Dentro del nivel retórico, los investigadores buscan profundizar en los significados que generan otros resultados emergentes. Buscan profundizar en metáforas, pronombres, repeticiones, pausas y formas narrativas. ¿Sí? Dentro de las técnicas implementadas se obtuvieron dos técnicas. Una técnica principal generada mediante entrevistas semiestructuradas en profundidad. Fue una técnica a nivel individual, modalidad online mediante Zoom. ¿Sí? Una duración entre 35 y 120 minutos grabadas en audio y precisamente con preguntas abiertas. Y una técnica complementaria donde se incluyeron el diario reflexivo de la investigadora principal para favorecer esa flexibilidad.
Si bien no se utilizan esos grupos focales de observación, esos grupos focales, ni la observación participante, ni cartografías sociales, ni historias de vida, sí se utiliza este diario reflexivo. Dentro de los tipos de investigación, tenemos que es un análisis fenomenológico interpretativo, cuyo propósito precisamente es explorar esa profundidad de la experiencia subjetiva, ¿sí? De la terapia de esquemas en esas personas con trastornos alimentarios. ¿Cómo se codificó esa información? ¿Sí? Si bien la codificación fue en su mayor parte inductiva y fue basada en esos significados emergentes de precisamente los relatos, ¿sí? De cada uno de los participantes. Entonces aquí emergieron la lectura repetitiva, esas notas iniciales, comentarios lingüísticos, comentarios o conceptos conceptuales, esa construcción de declaraciones experienciales, agrupación en temas experienciales, construcción de temas experienciales grupales, ¿sí? También tenemos esas categorías preestablecidas y emergentes. Si bien las categorías preestablecidas se derivan de ese marco teórico en los cuales encontramos los modos de esquema, las voz de trastorno alimentario, las terapias de esquema y la recuperación, también tenemos unas categorías emergentes basadas en esas experiencias adversas, relaciones interpersonales, autocons- autoconciencia y la recuperación. Por otro lado, tenemos de cómo se triangula o cómo se es válida esta información. Pues realmente, aunque no se observa una triangulación metodológica formal, ¿sí? Ni, digámoslo así, unas múltiples fuentes, a través de múltiples fuentes de datos, ¿sí? Existe una alta credibilidad que fortalece este proceso, ¿sí? Que es mediante ¿qué? Una discusión permanente de los autores. También se hizo una revisión conjunta de cada uno de los temas que se emergieron, ¿sí? Entonces hay una base teórica, existe una reflexibilidad de la investigadora principal y también una revisión constante de esas transcripciones para asegurar que las interpretaciones permanecieron ancladas en los relatos de los participantes. Por tanto, pues la validación se fundamenta principalmente en la reflexibilidad, en el consenso analítico y en la rigurosidad propia del IPA. Dentro de los resultados como más importantes es que pues esta investigación arrojó que los participantes logran reconocer la existencia de los diferentes modos de esquema y de la denominada voz interior, que es lo que se relaciona con la voz del trastorno en sí. Esta pues entiendo como ese diálogo que tiene la persona y que influye entre sus pensamientos, sus emociones y pues todos los comportamientos relacionados con la alimentación. Pues asimismo estos participantes relacionaron estos fenómenos con las experiencias que ellos tuvieron de manera temprana, situaciones de pronto de su infancia, situaciones relacionadas con la familia, con respecto a negligencia, con abusos y otras dificultades a nivel familiar que marcaron pues de manera significativa esa área emocional. Otro resultado importante es que pues esta terapia de esquema favoreció una mayor conciencia con respecto a su autoimagen y con respecto a toda esa parte interna de ellos mismos, en donde pues esta les permitió precisamente reconocer esas necesidades emocionales y la relación que tenían esta área emocional con los trastornos de alimentación. Y pues finalmente se menciona una conexión más profunda con el llamado su niño vulnerable y un fortalecimiento pues progresivo del adulto también saludable. Que se puede encontrar también como coherencia metodológica. Respecto a esta, pues los resultados muestran una alta correspondencia con el enfoque de esta investigación, que pues ya se desarrolló anteriormente. Esto se debe a que el objetivo principal era comprender precisamente las experiencias subjetivas y para ello pues se empleó el enfoque fenomenológico interpretativo y estos resultados se presentan a través de los significados de las vivencias que ellos han tenido, precisamente encontradas en las narraciones de los participantes y en donde surgieron las categorías que se relacionan directamente con estas experiencias. Por lo tanto, la investigación mantiene una adecuada coherencia entre los objetivos, la metodología y los resultados que he nombrado anteriormente.
Ya como conclusiones, pues, y con relación precisamente a los postulados de los autores, los modos de esquema y la voz del trastorno de alimentación constituyen unas experiencias reales y que son significativas para los participantes que padecen precisamente estos trastornos de alimentación. La terapia, ya en cuanto a la terapia de esquemas, pues esta facilita el reconocimiento y la comprensión de estos procesos internos, en donde pues se promueve una mayor capacidad de autocuidado y de regulación emocional. Pues este estudio también concluye que el modelo de modos resulta especialmente útil para comprender la complejidad de los trastornos de alimentación y favorece aún más la comprensión de los procesos terapéuticos, que estos procesos están orientados a la recuperación de la persona. Sin embargo, dentro de las limitaciones, pues se encuentran algunas consideraciones que son importantes, como por ejemplo que se encuentran unas diferencias de tiempo en el tratamiento, pues oscilaba entre los 3 a 18 meses. En segundo lugar, pues la muestra estuvo conformada en su gran mayoría precisamente con mujeres, entonces estuvo como muy limitada con respecto al tipo de población. Y finalmente el tamaño de la muestra fue muy reducido. Eran características como muy específicas de una población, entonces pues sí se requiere que se amplíe a otro tipo de características. Como recomendaciones, pues y con relación a los postulados de los autores, es que se continúe con este tipo de investigación con relación a la terapia de esquemas con las personas con trastornos de alimentación. También se sugiere pues incluir otro tipo también de culturas para hacer ese tipo de contrastes y que las características sean más amplificadas. Y ya finalmente pues se destaca la importancia de seguir utilizando este tipo de metodologías fenomenológicas que permitan profundizar los procesos internos y emocionales que estén asociados a este tipo de trastornos y que a partir de las narraciones pues se pueda identificar y reconocer un poco mejor este tipo de terapia. Muchísimas gracias por su atención.